Amigos y amigas, hoy vamos a hacer un pequeño recorrido por la huerta azotea de Ale. Aquí vemos cómo ha crecido este rosal, lo grande que se ha puesto. Y ha dado muchas flores y las que le queda por dar. Aquí he plantado una tomatera, tomates cherry. Y aquí por primera vez comienzo a plantar lo que es col. Es la primera vez que planto col, a ver qué tal se da. La col es compatible con las plantas de tomate. Vamos a ver. Aquí tengo lo que son espinacas, lo que es una planta de espinaca. En otras ocasiones he tenido buen resultado con las espinacas y a ver esta vez. Aquí tengo otra planta de tomate cherry, otra tomatera, junto con una lechuga. Aquí tengo plantado lo que son judías, de una variedad enana que no crece y ya está dando muchas habichuelas. Tengo también creciendo esta maceta, este macetón o jardinera. Tenía hace un tiempo plantado lo que era perejil, que se espigó y las semillas cayeron y han empezado a brotar. Está lleno de plántulas de perejil. Aquí también está saliendo una planta de papa. Mirad, y perejil por todos lados. He cogido algunas plántulas de perejil y las he plantado en macetas pequeñas, que las tengo en estas macetas. He plantado perejil para no dejarlo todo en el mismo sitio. En esta otro macetón he plantado lo que he estado haciendo pruebas y he plantado trigo, y la verdad que excelente, ha crecido bastante bien el trigo en maceta. Es interesante la idea de plantar trigo, porque con ella podemos hacer germinado, con las semillas podemos hacer germinado de trigo, que es una buena opción para alimentarse. Y aquí tenemos lo que es un rábano que se ha espigado, ya está dando flores. Mira qué pedazo de rama que está creciendo aquí. Dentro de poco podemos cosechar lo que son las vainas que nos dé para aprovechar las semillas y volver a plantar rábano. Ni siquiera me hace falta comprar semillas de rábano. Por aquí tenemos más plántulas de judía enana, y todas dando lo que son las vainas. Mira qué cantidad de vainas hay aquí. En esta otra creciendo las habichuelas para los potajitos, y esta otra también. Esta es la variedad que he plantado, judía enana superba. La plántula no crece mucho, y la verdad que es muy productiva. Está yendo genial las plántulas de judía. Aquí tenemos tomate
tomatera de la variedad Tres Cantos, pimiento. Ya incluso están dando algunos botones florales. Aquí pimiento. Aquí tengo lo que son zanahorias. Lo que en esta ocasión las zanahorias no han crecido mucho. Son zanahorias un pelín pequeñas, pequeñitas. Aquí tengo tomates cherry, también dando sus flores. Aquí tengo más plántulas de trigo. Este año he estado haciendo pruebas con el trigo, a ver qué tal, y la verdad que se ha dado bien en maceta. Aquí tengo más plántulas de cherry, tomates cherry y pimiento. Aquí incluso una con ya unos pimientillos coloraditos. Aquí ha crecido esta planta silvestre que creo que es de la especie de la Mesembryanthemum, que ya hablemos en su día en el canal. Lo que es de Mesembryanthemum nodiflorum, aunque también tiene las mismas propiedades que el cristalino. A mí me gusta dejar crecer lo que son las plántulas silvestres, que crecen muchas en las macetas, y ver qué es y saber todo sobre esa planta. Porque la verdad que muchas plantas silvestres tienen muchas propiedades y incluso puede ser como alimento. Aquí ha crecido un espontáneo, manzanilla, que ya tiene muchas flores. Podemos cosecharla y secarla en el secador solar, deshidratador solar, para hacer infusiones. Aquí tenemos más espinacas, cebolla, espinacas, lechugas que siempre se me espigan, no las cosecho y se me espigan rápido. Aquí más cebolla. Aquí se puede ver que han crecido dos. Estas son del cultivo de lo que es la base de la cebolla, de la base, o como digo yo, el culo de la cebolla, donde están las raíces, y para que veas que crece lo que es, hasta ni siquiera separé lo que es las plántulas, y han crecido ahí dos en cada base, de cada base, dos cebollas, y realmente sí crece lo que es la cebolla, que mucha gente no lo cree, y realmente crece la cebolla. Lleva su tiempo, pero sí, crece. Aquí tengo lo que es la higuera, que en este otoño, invierno, se le cayeron todas las hojas. Se pusieron feísimas y se cayeron todas las hojas. Se quedó así, lo que son las ramas. Pero ya está volviendo a lo que es a brotar. Ya le están saliendo los brotes. Dentro de poco la veremos cargada de hojas.
Hay brotes ahí, brotes ahí. Vamos a ver si me da higo. Pero bueno, de momento está así. Si no, aquí vemos una cerraja que tiene pulgones. A ver si me atrae lo que son depredadores. Así podemos hacer un control biológico de lo que es las plagas. Gracias a que tenemos a nuestro amigo Jairo de Entomopatía con Jairo, que nos enseña muy bien de todas estas cosas de control biológico. Aquí tengo, antes de que se me olvide, lavanda cultivada desde semilla. Ha ido creciendo ahí varias plántulas de lavanda. A ver qué tal. Hay que tener flores también para atraer polinizadores a lo que es la huerta. Y aquí tenemos el fresal. Tengo unas cuantas macetas con fresas. Unas cuantas, bastante. Queda bastante fresa. Una buena cosecha de fresas. Podemos cosechar unas cuantas. Y mirar la cantidad de fresas que tenemos aquí. Vamos a cosechar unas cuantas que tenemos por ahí. Mirad aquí una. Después tenemos otra por aquí. Aquí tengo una de mis últimas adquisiciones para la huerta, que es un bidón de agua para recoger lo que es agua de lluvia. Pienso hacer una instalación. En un vídeo próximo lo mostraré cómo. Simplemente colocaré un tubo que irá directo a lo que es el bidón, para así poder recoger agua de lluvia, que es bastante buena para las plantas. Bueno, pues hasta aquí el vídeo de este pequeño paseo por la huerta o terraza de Ale. Espero que os haya gustado y no olvidéis de dejarme un like. Hasta un próximo vídeo. Chao.